Es un soporte respiratorio no invasivo. Si ustedes escucharon la charla le dieron de humidificación y oxigenación, ahí hablaron de los que es de los dispositivos, más que todo de bajo flujo y baja concentración, en el cual el flujo de oxígeno no llega más allá de 30 litros por minuto y lo máximo que podríamos aportar es 20 litros por minuto, excepto en la mascarilla de Venturi, que ahí sí podríamos aportar un flujo de 30 litros por minuto y concentración de oxígeno, porque esa mascarilla se regula la oxigenación, la concentración, pero no la tenemos en todos lados. Entonces la cánula de alto flujo es un dispositivo que nos da un flujo de aire entre 60 litros a 60, 30 a 60 litros por minuto mezclado con oxígeno. Se modifica por un dispositivo que va conectado hacia algo que se llama cascada y se calienta a través de una cánula nasal y nos ayuda como un soporte respiratorio. Les voy a hablar del equipo que más utilizamos nosotros en nuestras áreas, un sistema Airboss Turbo. Hay diferentes en el mercado, hay chinos, hay europeos, pero este es el que nosotros utilizamos más frecuente y es el que les voy a hablar. No todos los dispositivos funcionan de la misma forma. Este dispositivo cuenta con un motor, el cual es la parte central, y a este de aquí se conecta a diferentes dispositivos, ¿no? Como el tubo respiratorio. Este dispositivo, este motor o panel central está compuesto por una computadora, este botón de encendido. Tenemos para modificar lo que es la temperatura, modificar el flujo, y modificar la concentración de oxígeno. Concentración de oxígeno va desde el 21% hasta el 100%. El flujo va desde 30 litros hasta 60 litros, pero también hay equipos como este que pueden proporcionar un poco menos de litros por minuto, pero el rol generalmente debe ser más allá de 30. Va conectado a una fuente de poder, tiene unas tubuladuras y una interfaz que está conectado al paciente, y aquí tiene una cascada que está con una consola donde va a producirse el calentamiento, y esta cascada va a estar conectada por medio de un dispositivo que le va a proporcionar agua para la humidificación y el calentamiento, ¿no? Atrás consta de filtros de aire que tienen que ser cambiados periódicamente y una fuente de poder para su carga, ¿no? Aquí tenemos el dispositivo per se, tenemos lo que es la cascada, tenemos lo que es la tubuladura, tenemos lo que es la interfaz con diferentes tallas, puede ser S, L o M, dependiendo de las características del paciente. También hay tubuladoras pediátricas y actualmente también vienen tubuladoras para traqueotomía. Entonces, es lo que debemos conocer. Este de aquí es el agua o solución salina que se va a utilizar, y esta es la cánula que va a estar conectada hacia la cascada, ¿no? Es lo que necesitamos para armar nuestro equipo de cánula de alto flujo, ¿no? Diferentes modos puede tener la cánula de alto flujo. Puede haber un modo pediátrico, un modo junior, un modo adulto. En nuestras áreas generalmente nos enfocamos en el adulto, porque nosotros estamos en un área que es para el tratamiento de estos pacientes. La temperatura puede fluctuar en esta cánula de alto flujo entre 31 grados y 37 grados, haciendo varias escalas entre 31, corte 35 y corte 37. Hay dispositivos que sí pueden disminuir entre un punto y 0.5, pero este de acá viene en 3 temperaturas. El flujo, como ya les indiqué, va entre 30 y 60 litros por minuto, la concentración entre 21 y 100%, lo cual nos da una FIO de 0.21 hasta una fracción inspiratoria de 1 punto, ¿no? Este es el panel central, ustedes lo ven aquí, no sé si se ve el mouse. Este es el panel central donde está lo que es la parte de mando para la cánula de alto flujo. Entonces, ¿cuál es el potencial de la cánula de alto flujo? ¿Sí? Cuando ustedes vayan a ver lo que es ventilación no invasiva en relación a cánula de alto flujo, que son los dispositivos ventilación mecánica invasiva, que son los que generalmente utilizamos para tratar de evitar la intubación en estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que damos? ¿Qué es lo que da la cánula de alto flujo en relación a lo que es la ventilación no invasiva? Uno, que tiene un mejor confort, mejor adherencia al tratamiento porque no es molestoso, no hay una cantidad de aire que nos va a resecar las mucosas o que nos va a molestar. Como todo dispositivo, mejora la oxigenación y también disminuye el trabajo respiratorio. Estas dos son
parámetros que se encuentran en relación con la ventilación mecánica no invasiva. Disminuye las tasas de intubación orotraqueal, disminuye y previene la falla respiratoria post-extubación. Lo podemos utilizar en pacientes que recién hemos extubado o que sale de un distrés respiratorio y que tienen un alto riesgo de intubación, de reintubación orotraqueal. Y se controla y se modifica y se monitorea la fracción inspiratoria de oxígeno, que es lo importante que damos, ¿no? Como ustedes pueden ver en su parte superior izquierda, esta es una cánula de alto flujo, para que ustedes vean el confort que van a tener los pacientes en relación a lo que es la ventilación mecánica invasiva, donde colocamos una mascarilla facial que generalmente debe ser adecuada a lo que es las características faciales de nuestros pacientes, tanto en diámetro anteroposterior, tanto en diámetro lateral como en superior e inferior. Y hay unidades que pueden tener los diferentes tamaños de mascarillas faciales, pero hay áreas que no, hay hospitales que no, y generalmente utilizamos una medium y hay pacientes que le va a quedar muy grande o muy pequeña. Entonces eso también tiene que ver que nos podría al final sumar para que esos pacientes no tengan un adecuado adherencia a lo que es la ventilación no invasiva, ¿no? Como vemos este paciente que está aquí, que al final si es una mascarilla nasal está bien, ¿no? Pero la cánula de alto flujo debe tener perdón, la ventilación no invasiva debe causar en relación a la cánula de alto flujo, la cánula de alto flujo da un mejor confort. Luego tenemos lo que es los cascos de helmet, que son unos cascos que se colocan y ahí por medio de ese casco vamos a dar oxigenación y presión. Son un poquito dificultosos, si en algún momento tuvieron imágenes de lo que es Italia, ya lo utilizan bastante. Y al final, ¿qué es lo que tenemos? Las secuelas de las cánulas de alto flujo, las lesiones en la piel, lesiones en lo que es la parte lateral, frente, cara, mejillas, que son áreas susceptibles de producirse lesiones, que eso es lo que se evita con la cánula de alto flujo y con lo consecuente dolor e infecciones en estos sitios, ¿no? Entonces la cánula de alto flujo nos da tres cosas. Uno, hidratación en las vías respiratorias, las mucosas generalmente se modifican, no hay resequedad de las mismas como lo da la ventilación invasiva, hay una comodidad del paciente y esos son plus en este sentido y nos sirven en todo sentido, con su asistencia respiratoria, con la proporción del oxígeno suplementario, hay una reducción de lo que es el espacio muerto, que generalmente en la vía aérea respiratoria se acumula PCO2, que no se logra expulsar adecuadamente, y generalmente da lo que explican bien las vías aéreas. Escenario útil, falla respiratoria aguda hipoxémica, falla respiratoria aguda hipercápnica, edema agudo de pulmón, lo estamos utilizando. Pacientes post cirugía cardiovascular también lo estamos utilizando. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay pacientes que ya tienen en sus casas, utilizan BIPAC y pueden utilizar cánula de alto flujo en sus casas, ¿no? Postoperatorios de cirugías de abdomen, tórax, trasplante cardiopulmonar, pacientes que no se da orden, que se da orden de intubación, y en procedimientos que nos ayuda para preoxigenar, procedimientos endoscópicos, se está utilizando en cirugías, programadas donde generalmente tienes que dar AMBU para hasta esperar que el paciente se duerma y entubar, ¿no? Con la preoxigenación simplemente colocas la cánula de alto flujo y mejoras un confort y si quitas un escenario de pánico a los pacientes que van a un procedimiento. Y para los procedimientos endoscópicos, cuando tú colocas sedación, hay una caída de la saturación, entonces no puedes dar AMBU a este tipo de pacientes porque tienes lo que es la parte del endoscopio que va a molestar a nivel de cavidad bucal y algo de parte de la vía aérea. Estos pacientes también utilizamos cánula de alto flujo que nos ayuda para la oxigenación de los mismos. Pero aquí radica una de las fuerzas que tenemos en la cánula de alto flujo, ¿sí? Y hay algo que se llama fenómeno de washout. El fenómeno de washout es una limpieza que se produce del PCO2 acumulado en la vía aérea respiratoria superior. Entonces, reduce el espacio muerto anatómico, reduce la reinhalación de CO2, disminuye la hipoventilación alveolar, mejora la concentración de oxígeno en la vía respiratoria superior e inferior,
Y lo mejor de todo es que hay un flujo constante en las vías aéreas respiratorias, lo que impide que se acumule PCO2. Entonces, ese es uno de los fundamentos de este fenómeno de washout, que en algún momento lo van a escuchar, y es uno de los puntales por lo cual la cánula de alto flujo ayuda mucho. Otro de los fenómenos que también se está reconociendo la cánula de alto flujo es el efecto PIC. Creo que ya vieron esa definición. El efecto PIC es la presión positiva al final de la expiración, ¿sí? Cuando nosotros respiramos fisiológicamente, a la expiración se aumentan los alveolos, pero cuando expiramos disminuye lo que es el volumen alveolar. Entonces, cuando colocamos PIC, ¿qué es lo que sucede? Que esa disminución del volumen alveolar a la expiración se mantenga constante. En vez de disminuir, se mantenga abiertos los alveolos. Y es lo que le hemos encontrado a la cánula de alto flujo. Si nosotros tenemos pacientes que asistimos con este dispositivo y que tienen su cavidad bucal abierta a un flujo de 35 litros por minuto, damos una PIC de 1.5 centímetros de agua, ¿sí? Pero si ese mismo paciente mantiene su boquita cerrada y con la cánula de alto flujo, damos un flujo de 35 litros por minuto, con su boca cerrada tenemos una PIC de 2.5 centímetros de agua, que al final es lo que nos va a mejorar o aportar o a sumar para la mejoría de la oxigenación. El efecto PIC está delimitado en este dispositivo, ¿no? Eso ya lo han indicado en el 2009 y se ha replicado recientemente. En algún momento hubo controversia, pero es lo que nos ayuda a mejorar la oxigenación. Beneficios frente a lo que es la oxigenación convencional. Aquí tenemos un estudio de Oriol Roca. Oriol Roca es un español que es uno de los puntales en el desarrollo de la terapia de la cánula de alto flujo para que ésta se extienda a nivel mundial. Y en uno de sus primeros estudios entre cánula de alto flujo y oxígeno convencional encontró lo siguiente. Este es un artículo publicado en el 2010 en el Respiratory Care, en el cual evaluó lo que es el uso de la cánula de alto flujo versus oxígeno convencional, ¿no? Y aquí lo comparaba con una máscara facial de oxígeno con una cánula nasal de alto flujo. No sé si el mouse, ratito, déjame ver aquí. Ya, aquí vamos a tener un punterito. Muy bien, ya. Entonces, ¿qué es lo que mejora, no? Una evaluación subjetiva mejoró la disnea en relación a un porcentaje cerca de 3 puntos en relación a la mascarilla facial. La sequedad de las mucosas también fue menor en este tipo de pacientes. Si ustedes ven, tenemos en la cánula de alto flujo 5 puntos porcentuales en relación a 9.5. Y el confort también fue mayor, ¿sí? En relación a la mascarilla fue de 5 puntos. Y en la cánula de alto flujo tuvo un mejor confort con 9 puntos. Todos con P significativa, menos de 0.1. ¿No? Pero aquí vemos sus puntales, lo que es verdaderamente donde funciona la cánula de alto flujo. Una disminución de la frecuencia respiratoria. Si ustedes ven, hubo 7 puntos o 7 en número de frecuencias respiratorias en relación a la mascarilla facial. No hubo modificaciones en el pH, no hubo modificaciones casi en la PCO2 ni en el bicarbanato, pero aquí en la oxigenación, si ustedes ven, 77% de PaO2 milímetros de mercurio con 127 milímetros de mercurio en relación a la cánula de alto flujo, una proporción mejor. A nivel de desaturación periférica, una proporción de mejoría de la cánula de alto flujo, 98%, y no hubo cambios dinámicos en ese sentido en presión, pero sí en frecuencia, ¿no? 94 latidos, que estuvo en promedio en la mascarilla facial, con 85 latidos en la cánula de alto flujo. Entonces, sí nos modifican ciertos parámetros que fueron parámetros objetivos, como disminución de la frecuencia respiratoria, mejoría de lo que es la oxigenación y disminución de lo que es la frecuencia cardíaca, que al final nos van a proporcionar condiciones de mejoría en estos pacientes. Pero uno de sus puntales de Oriol Roca fue en el 2016, donde él describe la utilización de un índice que se conoce como índice de ROX, que el índice de ROX está dado por mediante la fórmula de la saturación de oxígeno por un dispositivo de oxigenación, que es el dispositivo periférico, dividido para la fracción inspiratoria de oxígeno, que es la concentración de oxígeno que se da dividido para 100. Si ustedes tienen 30% de oxígeno, tienen que dividirlo para 100, y la fracción inspiratoria es 0.30 y dividido para la frecuencia. Eso es lo que nos da el índice de ROX.
Entonces, ¿qué es lo que vio Oriol Roca en el índice de ROX? Que en aquellos pacientes que la cánula nasal de alto flujo tenía un éxito, ¿sí? Era que aquellos pacientes tenían un índice de ROX que con el pasar de las horas iba en mejoría. Partía de un índice de aproximadamente 4.8, si no me equivoco, y si iba con el paso del tiempo, esa mejoría a 9, a la hora, a las 3 horas, a las 12 horas, a las 24 horas, esos pacientes tenían una probabilidad alta de éxito en la terapéutica que se le está administrando y una probabilidad de fracaso que iba disminuyendo mientras el índice de ROX iba aumentando. Pero aquellos pacientes que tenían o que tenían una falla en la cánula nasal de alto flujo eran aquellos pacientes que tenían un índice de ROX más bajo, ¿no? Entonces, él describió que a las 2 horas debemos tener un índice de ROX más allá de 4.4, a las 6 horas 4.95, lo estableció como corte, a las 12 horas 5.89, a las 18 horas 6 y a las 24 horas ya debemos tener un índice de ROX más allá de 7. Si lo tenemos encima de estos valores, mejor, ¿no? Pero en aquellos pacientes que tenían una falla en la cánula de alto flujo, si ustedes lo ven, comparando las 2 horas, ya tenemos un índice de error de 3.65, que es bajo de lo que él hizo su corte de 4.40, a las 6 horas un índice de error de 4.60, 4.36, 4.18, todos menores a 5. Ya es indicativo que ese paciente probablemente con la cánula de alto flujo no va a tener mejoría y va a necesitar otro dispositivo de asistencia, generalmente debe ser la intubación. Entonces, ¿cuáles son los factores favorables a la cánula de alto flujo? Uno, que mejora el trabajo respiratorio como todo dispositivo en relación a lo que es la ventilación mecánica no invasiva. Si la frecuencia baja a menos de 28, independientemente del inicio, y si la frecuencia respiratoria con el uso de la cánula de alto flujo se encuentra a menos de 28 respiraciones, también tenemos un punto a favor de que con esta terapia este paciente puede mejorar. Mejoría en la saturación periférica más allá de 96. La fracción inspiratoria generalmente debe ser menor a 0.6. El estado neurosensorial siempre debe estar conservado. El paciente debe colaborar con la terapéutica que nosotros le estamos administrando. Y no exista presencia de más de un fallo orgánico que solo sea el respiratorio. Si existe un fallo hemodinámico, hay que tomarlo en consideración con la necesidad de vasopresores alta. Estos pacientes deben ir a ventilación mecánica. Si existe fallo renal, dependiendo de su estado metabólico, deberían ir a ventilación mecánica. Y si existe fallo cardiocirculatorio, deberían ir a ventilación mecánica. Y uno de los éxitos del índice de ROX en las primeras horas debe ser mayor a 5. Una herramienta útil que la podemos utilizar continuamente. Si ustedes tienen la oportunidad de utilizar las cánulas de alto flujo en sus ambientes hospitalarios. Dicho esto, sí, vamos a dar paso a lo que es los casos clínicos que les voy a presentar. Vamos a darnos un poquito de tiempo, pero es importante para que ustedes vean que en lo que es la parte diaria, la parte práctica de nuestros sistemas de alto flujo. Entonces, aquí estamos el puntorito. Bueno, primero definir qué es insuficiencia respiratoria. Como ya les indiqué, ¿sí? Para empezar lo que es la charla de los casos clínicos de los casos con la cánula de alto flujo, es la incapacidad del sistema respiratorio de cumplir su función básica, ¿sí? Que es el intercambio gaseoso y CO2 a nivel alveolar. Es un síndrome caracterizado por hipoxemia, con o sin hipercapnia, como ya lo indiqué anteriormente. Y aquí tenemos unos niveles de hipoxemia, si ustedes lo pueden ver. Generalmente la PAOS debe ser mayor de 80, el libro que ustedes lo tienen 90, pero aquí nos indica si la PO2, gasometría arterial, es menor de 80, ya ese paciente, siempre y cuando sea una gasometría arterial, debemos tener criterios para interpretar una gasometría arterial. Si la PO2 es menos de 80, esos pacientes ya tienen una hipoxemia ligera, ¿no? Y si la PO2 es menor de 60 es moderada y si es menos de 40 es grave. ¿Ya? Y así mismo lo compara con la saturación, ¿no? Como ustedes ven, si una saturación está entre 95 y 97 es normal, claro, sin apoyo de oxígeno, ¿no? Pero si llega el paciente entre 90 y 94 sin apoyo de oxígeno, ya lo catalogan como una
que algo está pasando, puede haber una hipoxemia leve, con los síntomas que les indiqué anteriormente. Si está entre 75 y 89, ya puede ser moderada, y si es grave, 75% es algo útil, porque lo podemos utilizar con el pulso oxímetro, lo podemos utilizar en nuestras áreas de trabajo, ¿no? Importante el pulso oxímetro en pacientes que vienen con dificultad respiratoria. Y siempre hacer una diferenciación entre hipoxemia e hipercapnia. Hipoxemia es la disminución de la presión parcial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio en sangre arterial. E hipoxia es la disminución de oxígeno disponible en las células que no permite su normal funcionamiento. Incluso estas células con una disminución de oxígeno menos de 40 milímetros de mercurio ya pueden entrar en destrucción o lesión celular apoptosis. Para que tengan un poquito, aunque ya los hablamos, lo vamos a hablar en lo que es distrés respiratorio, ¿no? Me voy a adelantar un poquito con la tabla. Y cuando nosotros abogamos en síndrome de estrés respiratorio, tenemos los criterios de Berlín, de falla respiratoria, en síndrome de estrés respiratorio agudo, que se engloba el tiempo de la lesión, que es dentro de una semana, por la lesión conocida o un nuevo empeoramiento de los síntomas respiratorios, puede ser dentro de ese tiempo. Las imágenes radiográficas deben ser con lesiones bilaterales, no explicadas por otro tipo que no sea cardiovascular, y siempre debe ser un primario pulmonar o secundario extrapulmonar, pero sin lesión cardiovascular, ¿no? El origen del edema debe ser respiratorio y no debe haber compromiso en la falla cardíaca o sobrecarga de volumen, ¿no? Antes utilizaban lo que es el catéter de Swan-Ganz, cuando era más allá de 18 milímetros de mercurio. Y en Swan-Ganz generalmente obedecía de que esa sobrecarga de edema pulmonar era de causa cardíaca. Y si era menos de 18, obedecía a causa pulmonar. Ahora tenemos el criterio de Berlín, aboga la ecocardiografía para ver la funcionabilidad en este sentido. Y aquí tenemos la que es la relación PAO2-FIO2, que es el índice de Kirby, que lo hemos utilizado, aunque a pesar de que las indicaciones es de que estos pacientes deben de tener por lo menos un dispositivo de no invasivo o ventilación mecánica para poder sacar este índice, nos ha ayudado bastante en lo que es esta pandemia con el SARS-CoV-2. Incluso se lo utiliza también lo que es la SAFI, pero tenemos más experiencia con la relación PAO2-FIO2. Que es el índice de Kirby, es la relación entre lo que es la presión arterial de oxígeno en sangre arterial, dividido para la fracción inspiratoria, y eso nos da un número, ¿no? Si es leve, es entre 200, menos de 300 y más de 200, el índice de Kirby, con una PIC o CIPAC más allá de 5 milímetros de mercurio. Si es moderado, es entre menos de 200 y más de 100, con una PIC más allá de 5. Y si es severo, es una PaO2-FIO2 menor de 100 milímetros, con una PIC mayor o igual a 5. Esos son los criterios de distrés respiratorio que lo vamos a ver en la clase de misceláneos, ¿no? Entonces entramos a lo que es de lleno el caso 1 de lo que es la utilización de la cánula de alto flujo. Son pacientes que han estado dentro de nuestro hospital. Ahí tenemos un caso de un paciente joven, 31 años, bueno, ocupación médica, instrucción superior, antecedentes patológicos personales, no refiere, y familiares, hipertensión arterial, ¿no? Él inició con un cuadro clínico de 6 días antes de su ingreso, caracterizado por fiebre, malestar, tos con expectoración blanquecina, que en las últimas 48 horas se agrega disnea de medianos a mínimos esfuerzos e indica toma de medicamentos ampicilina sulbactam, ¿sí? Es importante que me sigan, por favor, para no perdernos, porque son un poquito, tenemos números, tenemos signos vitales, entonces no queremos que se nos pierda en este sentido, ¿no? A lo que vamos a revisar el examen físico en este paciente que no tiene comorbilidades, un paciente que es médico, 31, aparentemente sano, campos pulmonares crepitantes bilaterales, a la parte cardiovascular no hay soplos, un electrocardiograma y sin mayor novedad, ¿no? Signos vitales, una presión de 118/65, una frecuencia cardíaca de 128 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 26 con un Glasgow 15-15 y saturaba 88% al aire ambiente. Y decidimos colocar oxígeno a 3 litros por minuto
Entonces este paciente viene con falla respiratoria, todavía está ahí, no hemos hecho una gasometría, pero si ustedes ven ya tiene una saturación al ambiente 88 que ya nos indicaría que generalmente debe tener una PO2 menos de 60, esa es la relación que debería tener. Y se hace una radiografía de tórax en este paciente y vemos lo que es infiltrado, más que todo intersticial bilateral, y aquí tenemos infiltrado alveolar, ¿no? Como él llegó hace más o menos, esto fue en agosto del año anterior, ¿no? Hicimos un laboratorio, un bagaje completo, glóbulos blancos 8750, hemoglobina hematocritos normales, 89% de neutrófilos, y hasta ahí no hay mayor alteración, plaqueta 188.000, ¿sí? Vemos que en este paciente, a pesar de su juventud, no hay elevación de leucocitos, pero no hay tampoco predominio de leucopenia, leucocitosis. Y como tú apuntaba que era más que todo un proceso de tipo viral, se hizo PCR, hisopado para SARS-CoV-2. El hisopado fue positivo, aquí tenemos bioquímicos, entró a normalidad, levemente por ahí la gamma GT elevada, LDH, por una PCR de 155, tiempos normales, se pidió laboratorios de marcadores inflamatorios, una ferritina de 2148, procalcitonina muy baja, lo cual nos orientaba a que este paciente es una probabilidad baja de que tenga una infección bacteriana, interleuquina 301, y pedimos un hisopado PCR positivo para SARS-CoV-2, lo cual catalogamos a este paciente como una neumonía viral. Entonces aquí tenemos la gasometría, ¿sí? Esta es la gasometría que llegó con aire ambiente, ¿sí? Ustedes ven, estos son los signos vitales que les indiqué al inicio: 118 presión, 128 de frecuencia, taquicárdico, taquicardia sinusal, 26 respiraciones, taquipneico, y saturando 88 el aire ambiente, y ustedes miren cómo se corrobora esa saturación periférica. En este caso, se corrobora con una PO2 menor de 55, ¿no? Entonces, hicimos los cálculos, una saturación, bueno, a pesar de que en gasometría sale el 92, lo catalogamos como una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. El nivel de hipoxemia lo catalogamos como una hipoxemia moderada porque su PO2 es menor de 60 milímetros de mercurio. Y la relación PaO2-FiO2 en este paciente fue de 184, nos daba un compromiso moderado a su parte pulmonar. Entonces, con este paciente hicimos lo que teníamos que hacer a la mano, ¿no? Colocamos el dispositivo de cánula alto flujo, el dispositivo lo seteamos o lo colocamos a una temperatura de 37. Podríamos colocar un flujo entre 40 litros por minuto a 50 litros por minuto, decidimos colocarle 40 y empezamos con una fracción inspiratoria de oxígeno de 50%, ¿sí? Entonces, este paciente tuvo una hipoxemia moderada con una distrés respiratorio moderado. Le hicimos una tomografía de tórax a su ingreso y ustedes ven los signos característicos de afectación viral, fibro deslustrado, relaciones subpleurales, infiltrado intersticial. Entonces, le hicimos una gasometría a este paciente a las 6 horas, ¿sí? Si no me equivoco. Y en la parte superior derecha va a estar los signos vitales con los que llegó, y aquí va a ser la gasometría que ya le hicimos ya con la cánula de alto flujo. Ustedes ven cómo mejora lo que es la gasometría. De una PO2 de 55 pasamos a una PO2 de 200, ¿sí? Con una saturación del 99%. Pero, ¿qué es lo que vemos en los cambios de estos pacientes, no? Que su presión arterial primero no se modifica, sigue muy similar a lo que ingresó. La frecuencia cardíaca sí, ya bajó, ya disminuyó de lo que tenía 128 latidos por minuto, ahora tiene 105, lo cual nos da una disminución de 23 latidos por minuto, que es más allá del 10% de lo que yo les indiqué. La respiración también mejora, 22 respiraciones por minuto. La parte neurológica se mantiene y su saturación periférica 99%, y estamos con la cánula nasal de alto flujo a 50%. Volvemos a sacar los parámetros, ¿sí? Tenemos que la relación PaO2-FiO2 mejora, ya pasa de lo que tenía 189 ahora 404. El índice de ROX ya tenemos 9, ¿sí? Dentro de las primeras horas es mayor a 5, lo que le indiqué, lo cual nos indica que él está respondiendo a la terapéutica que le estamos administrando en este momento. Entonces, a las 12 horas decidimos cambiar lo que es la cánula alto flujo, bajar un poquito los parámetros, ¿no?
Ya no tenemos el flujo de 40, ahora tenemos un flujo de 35 y con una FIO2 de 50 que teníamos al inicio, lo tenemos ahora en 40. ¿Sí? Entonces hacemos una nueva gasometría con estos parámetros, FIO2 de 40, flujo de 35. Esta es la nueva gasometría. La PO2 nos baja un poco, pero todavía se mantiene dentro de parámetros mayores a 90, ¿no? Que sí que tenemos una buena oxigenación con una saturación de 99%, y los signos vitales en relación a los que llegó, que están en la parte superior, tenemos ya una presión de 115, frecuencia 95, respiración de 20 de las 26 que él llegó, ahora tenemos en 20, Glajo 15-15, saturando 97% con una FIO2 de 40%, ¿no? Entonces sacamos la relación PAO2-FIO2, que en él ha ido mejorando de 189, pasó a más de 400, y mire, este se mantiene en 355, la relación PAO2-FIO2, el índice de ROX, que fue de 9 al inicio, a las 6 horas lo tenemos en 12.37, que sigue siendo mayor de 5, ¿no? Y lo cual nos está indicando que está respondiendo a esta terapéutica. La temperatura siempre la mantenemos, ¿no? Aquí es un error mío, la temperatura es 37, porque de ahí el dispositivo, la siguiente temperatura que tiene es 35, si no me equivoco. Y decidimos bajar el flujo. Claro que ya aquí con estos parámetros ya dejamos un tiempo más, ya no lo hicimos a las 18 horas, sino lo hicimos a las 48 horas. Y tenemos un flujo de 30 litros por minuto, ya lo disminuimos, y la FIO2 también la bajamos al 35%. No es rápido, esto es en tiempo, ¿sí? Decidimos hacer una nueva gasometría y ustedes ven que la PO2 de este paciente es 150 ahora con una saturación de 98, ha ido mejorando. Y los signos vitales que él tiene en relación a los signos vitales que él llegó, que están en su parte superior derecha, se mantiene su presión, su frecuencia cardíaca ha mejorado sustancialmente a 35 latidos por minuto, y ya nos deja de hacer fiebre también, la frecuencia es de 18 respiraciones, Glajo 15-15, saturación de 99, y tenemos la FIO2 de 35, ¿no? Ha mejorado, tiene una relación PAO2-FIO2 de 428, 189 llegó, después fue 400, después fue como 390, y ahora está en 428. O sea, su índice de Kirby está fuera de lo que es de distrés, ¿no? Y el índice de ROX es mayor de 15, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿seguimos con el dispositivo? Bueno, lo fuimos bajando en tiempo a las 48 horas, ya tenemos un flujo de 30 y una FIO2 de 30. Este paciente mejoró sustancialmente con la aplicación de la cánula de alto flujo, y con FIO2 de 30 y flujo de 30 tenemos esta nueva gasometría con 140 de PO2, con una saturación de 98, sus signos vitales en mejoría, una frecuencia cardíaca de 88, respiraciones 17, en relación a las primeras que fue 26, su parte neurológica se sigue manteniendo y saturando 99 con una FIO2 de 30%, o sea, ya estamos con los parámetros más bajos, porque ya incluso tenemos hasta un flujo de 30 por minuto. Entonces, hacemos un nuevo control, siempre lo que es clínica, laboratorio y parametrización con las escalas que tenemos. 466 de PAO2, ya en las últimas 48, 72 horas ya no ha disminuido su PAO2, es un signo bien orientativo que este paciente va a responder a este dispositivo, y un índice de error de 19, ¿sí? Entonces, nuestro flujo ya fue 30-30 y FIO2 de 30, ¿sí? Eso fue lo que mantenemos. Entonces, ya con estas características de este paciente, que en 72 horas hubo una mejoría y que no hay coinfecciones y que su parte respiratoria no empeoró desde que llegó a nuestra estancia hospitalaria, a nuestro hospital, ya podemos cambiar el sistema a una cánula de bajo flujo. Ustedes pueden utilizar mascarilla, generalmente se utiliza mascarilla con reservorio, pues mascarilla nasal, o pueden pasarle una mascarilla nasal. Se le hizo una tomografía de tórax a los 7 días de ingreso, ¿sí? A pesar de que las radiografías venían en mejoría, y ya vemos una desaparición de sus lesiones pulmonares que él tenía en primera instancia. Ya le dimos el alta, y esta es la radiografía que tuvimos a los 30 días. El paciente fue a su casa sin ningún problema, ¿no? Y hoy está trabajando con nosotros en primera línea para atender estos casos. Este es un segundo caso que también estuvo en nuestro hospital, 38 años, un paciente, bueno, como antecedentes patológicos personales. Él ingresó a nuestra área por un tumor femoral izquierdo, un sarcoma pleomorfo, tiene antecedente de apendicectomía y su madre diabética, ¿no?
Él vino por un cuadro de 15 días, dolor en miembro afecto, edema lateral, presencia de lesión exofítica con secreción purulenta y fiebre, ingresó a un procedimiento quirúrgico. Después del procedimiento quirúrgico de limpieza de su herida, bueno, se colocó antibiótico terapia, si no me equivoco fue ampicilina sulbactam al inicio, y pasa como postoperatorio porque podemos usar como postoperatorio en nuestra área. Estos son los signos de llegadas que él tiene, ¿no? Si ustedes ven en la que es la parte cardiovascular, en la parte de examen físico, murmullo vesicular conservado, ricos cardíacos rítmicos, abdomen no doloroso, las extremidades simétricas, edema lateral en pierna izquierda. Signos vitales de llegada, 128-70, frecuencia 105, 16 respiraciones, 15-15, saturado 99%. Esta es la radiografía de tórax. Es un paciente que vino sin sintomatología respiratoria, para dejarlo el asunto, aquellas personas que se integran, sin sintomatología respiratoria, que vino por su proceso oncológico, una infección de partes blandas, que fue un procedimiento quirúrgico, y luego como postoperatorio. Estos son los laboratorios de llegada. Dentro de la normalidad no hay ninguna línea roja, 7.000 blancos, hemoglobina 15, hematocrito 45, neutrófilos 47, linfocitos 41 y plaquetas 394.000. Se hizo una biometría, ureacreatina normales, tiempos normales, ¿sí? Y un tiempo de tromoplastina normal. Le hicieron una gasometría, esta es la gasometría cuando él llegó, ¿no? Una gasometría normal, sin oxígeno, 90%, PO2, PCO2, pH 742, PCO2 32, saturando 97. Él eh, Bueno, él fue a la intervención, bueno, aquí me equivoqué, él se realizó una intervención, pero a los 5 días de estancia hospitalaria, él presenta tos con expectoración purulenta y disnea, ¿no? Presenta taquiña, aumenta a las 24 horas con fiebre, y ya tenemos un cambio en lo que es la parte del examen físico, crepitantes bivasales, y a nivel pulmonar, si ustedes extrapolan los crepitantes, la parte pulmonar no tenía ruidos agregados, ahora ya tiene crepitantes bivasales, no tenía antecedentes cardiovasculares, pero ya tiene una estancia hospitalaria más allá de 5 días en nuestra área. Y aquí tenemos que sus signos vitales, en su inicio de su parte de exacerbación de su enfermedad, 131-80 de presión, frecuencia cardíaca 131 latidos por minuto, taquicárdico, siempre fue sinusal, una respiración de 32 con taquignia y saturando 93 al aire ambiente. Le hicimos un laboratorio, los glóbulos blancos que al inicio estaban normales, ahora están 26.000, la predominio neutrófilos 93.000, hemoglobina hematocrito normales y plaquetas 379.000. Si ustedes ven abajo, hay un laboratorio con precalcitonina de 14.8, lo que nos orienta que este proceso que tiene en su parte respiratoria sea de origen bacteriano. Iniciamos mero banco como antibiótico terapia para estar más allá de 5 días, antibiótico terapia empírica en nuestro hospital. Los asociados, los bioquímicos que le realizamos, casi no hay mayor novedad dentro del transcurso, bueno, una glicemia de 360. Y esta es la radiografía que se le hizo a este paciente, ¿no? Viene por su parte oncológica, que fue realizada la limpieza, y ahora ya tenemos un proceso infeccioso nosocomial de probable causa bacteriana, un compromiso pulmonar, infiltrados intersticios, infiltrados más que todo alveolares y bilaterales a predominio del lado derecho, en sus 3 segmentos, ¿no? Lo cual nos orientaba por sus características de estar dentro del ambiente hospitalario y neumonía nosocomial. Entonces empezamos con este paciente a hacer sus laboratorios, una gasometría, nos encontramos con un PO2 de 68.5, ya tenemos hasta ahí una hipoxemia leve, saturando 94 en esta gasometría. Estos son los signos vitales con los que empezamos, ¿no? 131-80 de presión, frecuencia 131, 32 respiraciones, saturando 93 al aire ambiente. A este paciente sacamos los parámetros, lo que trabajamos como una insuficiencia respiratoria o hipoxémica, el nivel de hipoxemia fue leve, y la relación PAO2-FIO2 fue entre 228 milímetros de mercurio, que ya nos habla de un distrés respiratorio leve. Entonces, para decidir apoyar su trabajo respiratorio y mejorar su oxigenación, utilizamos lo que es la cánula de alto flujo. Claro está, en tiempos de pandemia hicimos un RT-PCR que fue negativo por las características dadas para que sea bacteriano. Entonces, iniciamos con el equipo en este paciente y lo colocamos, lo seteamos de la siguiente forma, con temperatura 37,
Aquí tenemos un rango de flujo que lo hubiéramos colocado entre 30 y 40. Decidimos colocarle a 40 litros por minuto y una FIO2 de 50, ¿no? Entonces, tenemos que este paciente tiene una neumonía nosocomial, tiene una hipoxemia leve y tiene un distrés respiratorio leve por relación PAO2-FIO2. Esta es la tomografía de tórax. Si ustedes ven, hay imágenes, broncograma aéreo, condensaciones bilaterales. Y empezamos con los resultados. A las 6 horas tenemos esta gasometría. En el lado superior derecho se le va a colocar los signos vitales con los que empezamos. La gasometría viene en mejoría con una P2 de 152 y la presión arterial está en 333, 74, casi no ha cambiado con relación a lo que empezamos su toma de signos vitales. A lo que empezamos con el dispositivo, lo que sí vemos que la frecuencia cardíaca ha mejorado de 131 latidos por minuto, pasa a 102 latidos por minuto, y la frecuencia respiratoria, 28 respiraciones, ha disminuido 4, cerca del 10%, más allá del 10%. La parte neurológica permanece intacta, siempre despierto, lúcido, colaborador, saturando 98, y con oxígeno al 50%, que es el dispositivo de cánula de alto flujo. Entonces, sacamos parámetros, evaluamos todo. La relación PAO2-FIO2 mejora, a pesar de que tuvo una relación PAO2 con un distrés leve, ya pasa más allá de 304, y tenemos un ROX a las 6 horas de 7 puntos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que decimos con este paciente? Lo mantuvimos así hasta las 12 horas, a las 12 horas ya bajamos lo que es el flujo, que iniciamos a 40, ya lo bajamos a 35 y una FIO2 de 40. Y reevaluamos condiciones con este paciente con una nueva gasometría, y ya tenemos la PO2 en 181, saturando 98, y sus signos vitales, a las 12 horas ya fueron de 137, no hay un cambio, se mantiene ahí. Frecuencia 100 latidos por minuto, ha bajado en relación a los 131 que tenía. La respiración también bajó 6 puntos y 2 puntos en relación a la previa. El estado neurológico indemne, satura 99% con cánula nasal de alto flujo, con una FIO al 40%. Signos de que este paciente está evolucionando de una mejor manera al tratamiento que le estamos dando, ¿no? Su relación PAO2-FIO2 sigue mejorando, de 250 que tenía pasó más allá de 300 y ahora está en 450. El índice de ROX está en 9.5 a las 12 horas y decidimos mantener esta terapéutica hasta las 24 horas, donde ya otra vez reevaluamos y bajamos sus parámetros, ¿no? 35 litros, 30. Entonces ahí tenemos una nueva gasometría donde está la P2 en 131, la saturación 98, la parte gasométrica no se altera, si ustedes ven, está dentro de parámetros aceptables, tiende más que todo a la alcalosis respiratoria. Y sus signos vitales, en la parte superior, los signos vitales de cuando empezamos la terapéutica, aquí estamos ya más allá de las 12 horas, 128 de presión, ha disminuido su presión levemente, la frecuencia cardíaca ha disminuido en 41 latidos, ahora está en 90, la frecuencia respiratoria también viene en franca disminución, el trabajo respiratorio ha disminuido, o sea, quiere decir, ha mejorado con el uso del dispositivo, la saturación de oxígeno 98 con un oxígeno ya 30%, o sea, estamos dando lo mínimo necesario de oxigenoterapia, la relación PAO2 sigue, se mantiene más allá de 400, el índice de ROX pasa ahora a 14, ¿sí? Y con este paciente ya bajamos los parámetros y decidimos mantener con un flujo de 30 litros por minuto y una FIO2 de 28. Entonces, que es lo mínimo que podemos darle como cánula de alto flujo y hacemos una nueva gasometría. Ahora sí ya tenemos una P2 de 104 con una saturación de 97 y sus signos vitales se mantienen, 130 de presión, nunca decayó, ya estoy aquí ya más allá de las 48 horas, ya cuando se ha sostenido. La frecuencia cardíaca de 88, miren que hay un cambio muy drástico, entre cerca de 43 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria de 18, hay un cambio de 14 respiraciones en relación a lo que iniciamos, Glasgow 15-15, y saturando 99 con una FIO2 de 28%, ¿no? Entonces parametrizamos otra vez, sacamos el índice de Kirby 371, que está más allá de 300, lo cual sale del DIS-3, y el índice de ROX de 19, sigue en ascenso el índice de ROX. Entonces ya con este paciente ya, si lo mantenemos más allá de 48 horas, 72 horas con estos parámetros, ya podemos estar pensando en cambiarlo a un sistema de
de menor flujo y menor concentración. Esta es la placa, indudablemente mejora ya a los 5 días de sus síntomas y ya se decidió cambiar una cánula de bajo flujo. Ustedes ven las condensaciones que tenía ya son menores. Claro que la placa radiográfica cambia más lento con el paso del tiempo, ¿no? Y el último caso, ¿sí? Si no me equivoco, este es el último caso. Es una paciente de 67 años, tiene como antecedentes ser hipertensa y diabética, sin tratamientos al momento, colecistectomizada, fractura de cadera derecha, pero que tuvo una resolución quirúrgica. Entonces tiene dos comorbilidades en relación a los antecedentes previos. El primer paciente no tenía comorbilidades, el segundo era oncológico y este paciente tiene hipertensión diabética, tiene antecedentes familiares de madre que es diabética con diabetes mellitus. Entonces el cuadro clínico, aproximadamente 7 días de evolución, caracterizado por tos, expectoración blanquecina, mialgias, artralgias, dolor torácico y fiebre, que 96 horas antes de su ingreso se agrega disnea de medianos a mínimos esfuerzos, debilidad generalizada, ¿no? Aparte de eso, taquimia. La ocultamos a la señora, crepitantes bilaterales, no hay soplos, los ruidos cardíacos aumentados en frecuencia, latidos cardíacos aumentados en frecuencia, y vamos a sus signos vitales, recordemos que es hipertensa y es diabética, ¿no? 156 de presión arterial con una frecuencia de 128, ustedes ven todos estos pacientes taquicárdicos, una frecuencia de 34 por minuto, un glasgo de 15, satura 68 al ambiente, llega a la emergencia y colocan una mascarilla facial. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los signos vitales y después de colocar mascarilla facial a 8 litros por minuto, ¿sí? Satura, ya satura con 100% de oxígeno que le estamos dando 15 litros, ya saturaba 88, 36 respiraciones todavía se mantiene. Aquí le hacemos una radiografía de tórax y vemos unos infiltrados intersticiales bilaterales con condensas infiltrada alveolar a las periferias, lo cual nos indicaba que esta paciente tenía un proceso respiratorio que teníamos que discernir una neumonía por virus o bacterias. ¿No? Todos estos pacientes nos llegaron en tiempos de pandemia. Entonces todavía lo estamos viendo. Los blancos 4220, una hemoglobina 3, hematócrito 39, 81% de leucocitos, linfocitos 10%, 130.000 plaquetas. Hasta ahí leucopenia. A pesar de que no se relaciona a los linfocitos, hay una linfopenia. Urea de 20, creatinina 0,69, la glicemia en 206, recordemos que era diabética, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, entonces le meten las normalidades. Tiempos de coagulación dentro de la normalidad. Lo que nos llama la atención es levemente elevada la PCR, ¿no? Como un proceso infeccioso. Le hacemos una gasometría, esta es la gasometría con la que llegó la paciente, con lo cual iniciamos la terapéutica, recordemos que le colocamos mascarilla facial, ¿no? Entonces, como no hubo una mejoría de la mascarilla facial, ustedes ven la cánula, la saturación se relaciona la periférica con la de laboratorio y con una PO de 33, lo cual nos llega en una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. Esta paciente nos llega con un nivel de hipoxemia severa, menos de 40 milímetros de mercurio, y la relación PaO2-FiO2 de 63 milímetros de mercurio, menor de 100, lo cual nos orienta que es un distrés respiratorio severo. Confiamos con la cánula de alto flujo, el PCR que le hicimos fue 19, después cuando ya vengan las preguntas analizaremos este caso, ¿sí? 37 de temperatura, colocamos la cánula de alto flujo, lo más alto que debíamos poner, entre 50 y 60 latidos por minuto, 60%, 60 litros por minuto colocamos la cánula y la FIO2 al máximo por ciento, que fue 100%. Reevaluamos, a este paciente no le hicimos gasometría a las 6 horas, le hicimos lo más rápido posible, a las 2 horas, si no me equivoco. Y en relación a sus signos vitales, vemos aquí que sus signos vitales que están en la parte superior son los que iniciaron el proceso. Ya tenemos una presión que se eleva, que ni siquiera se mantiene o desciende, la frecuencia cardíaca se mantiene igual,
diferencia de los dos casos anteriores en que descendía. La frecuencia respiratoria estaba en 36, incluso aumentó el Glasgow y ya viene en descenso de 15-15, con lo cual vino ya está en 12-15 y se torna sonolienta, confusa. La saturación, a pesar de que estamos dando esa cánula nasal de alto flujo a todo el potencial que nos puede dar, todavía tenemos una saturación de 80%, 88% y con una fracción respiratoria de 100%, un aporte de oxígeno al 100%. Entonces la relación PaO2, FiO2 no cambia, se mantiene ahí en 71, seguimos en distrés respiratorio severo, ustedes ven la PO2 con todo lo que le hemos dado, los parámetros muy altos de la cánula nasal, tenemos una PO2 de 71 y una saturación de 95. El índice de error de 2.63, ya este paciente a las 2 horas menor de 3 por lo menos hubiera estado en 4, 4.5. Y algo que nos llamó la atención es su deterioro del sensorio, con lo cual en este paciente, ¿sí? Ya no debería estar utilizado este equipo. El sensorio fue deteriorándose paulatinamente hasta el punto que llegó a 10-15, con lo cual necesitamos otro sistema de ventilación, como fue la ventilación mecánica invasiva. Entonces estos fueron los 3 casos que les presentamos, 2 que tuvieron un resultado exitoso y un tercero que fracasó. Si tienen algunas preguntas que hacer, estoy dispuesto para responderles, ¿no? En retrospectiva, analizando el último caso, a todos los que nos siguieron con el último caso, era una paciente que vino con falla respiratoria y que esa paciente de ingreso no debería haber usado el equipo de alto flujo, debería haber sido entubada o ventilada, ¿sí? Entonces, para ponerle la aclaración, ¿no? Pero cuando se la recibió, le colocaron el dispositivo, que al final fracasó. No sé si tengan alguna pregunta para responder el día de hoy, de lo que es la cánula de alto flujo. Bueno, aquí tenemos una pregunta. Sí, doctor. Dígame, doc. Una pregunta. Uh-huh. ¿A qué día se puede mencionar de que fracasó uno del tratamiento? ¿Se puede pautar algún día en específico? No sé si, por ejemplo, en el último caso clínico veo que evoluciona no sé cuánto tiempo, pero fracasa, Claro. nos dice. Esa evaluación, ¿a qué día se puede realizar y decir si fracasó, hay que cambiar de urgencia, obviamente? Ya, a ver, nosotros tenemos para colocar, a ver, nosotros cuando colocamos este tipo de dispositivos, una evaluación exhaustiva en los pacientes. No nos despegamos de los pacientes, tenemos que verle, monitorizarlo, ver su frecuencia cardíaca, ver su saturación periférica, ver su presión arterial, ver su estado neurológico, ver la microhemodinamia, ver la macrohemodinamia en ese sentido, ¿no? Después de hacer una evaluación exhaustiva, y dependiendo, por ejemplo, si yo veo que un paciente tenemos poco tiempo. Si ustedes vieron los 3 casos, los 2 primeros presentaron, el primero presentó, creo que fue moderado, el segundo fue leve y el tercero ya fue severo. Entonces, tenemos que tener un tiempo prudente para nosotros decir que esta terapéutica va a mejorar o va a fracasar. Y eso es cuestión de horas, incluso podría decirle minutos. En el último caso, la evaluamos a las 2 horas, no mejoró, tuvo que intubarse. Probablemente esta señora debía haberse intubado rápidamente. O sea, la clínica fue mandatoria. Una paciente que viene taquicárdica, taquínica, saturando 68%, con una PO2 de 33, si no me equivoco. Entonces, esa paciente, su condición es grave y por parámetros era una falla respiratoria severa con el índice de Kirby menos de 100. Entonces, utilizamos cánula nasal de alto flujo con una esperanza de ver si esto mejora, pero fue un tratamiento erróneo. O sea, ya viéndolo en retrospectiva, ya sentado en este momento en la computadora, esta paciente no debía haber sido colocado cánula de alto flujo, intubación inmediatamente. Ahora, démonos un tiempo, ¿sí? Generalmente yo recomendaría en estos pacientes, si ustedes tienen una hipoxemia leve a moderada, unas 4 horas, de ver cómo modifican sus cambios en sus parámetros en sus parámetros de signos vitales y en su gasometría. Y en estos pacientes un poco más graves, estrés moderado a severo, generalmente en el severo no recomendaría cánula de alto flujo, sino dispositivo ya de intubación y ventilación mecánica directo. Pero si ustedes por cuestiones que no tengan ventilador, podrían darse un tiempo de máximo 2 horas y si no hay mejoría sustancial,
entubar al paciente. ¿Sí? Incluso menos, 1 hora sería de ver cómo va y si no hay mejoría, intubarlo directamente. No, no esperemos más tiempo. ¿Sí? A ver, ¿qué parámetros recomiendan para el inicio de la cálculo nasal de alto flujo? Generalmente, como ya les dije, los índices, todo tiene que de acuerdo a su clínica, su trabajo respiratorio. No hay un organigrama o no hay un protocolo para cánula de alto flujo, ¿sí? Pero basándose en estos parámetros que ustedes sacan, índice de Kirby, distrés respiratorio, oxigenación periférica, yo creo que si es una hipoxemia leve o moderada, leve, ustedes podrían iniciar con parámetros bajos, entre 30 y 40 de litros por minuto, con una oxigenación entre un 40 y 50%, hasta máximo 60%. Un 50% sería. Si es un distrés un poquito más grave, un distrés moderado, ya podrían necesitar entre 40 y 60 o 50 y 60 litros por minuto el flujo, y la oxigenación ya más alta, ya sería ya entre 60 y aproximadamente 80 o 100%. Pero si tienen un distrés severo, a menos de que el paciente no quiera intubarse, ya tienen que utilizar los parámetros máximos de la cánula, que es 60 litros por minuto. Actualmente hay dispositivos que dan hasta 80 litros por minuto, y la saturación de oxígeno lo máximo, entre 80 y 100%. Pero ya le digo, lo recomendable en distrés severo es intubación. No hay que darnos más vueltas. Esos pacientes incluso necesitan ventilación protectora, sedarlos, analgesiarlos, ponerlos en decúbito prono y ventilación protectiva. Entonces, en estos pacientes yo no les recomendaría cánula de alto flujo, viniendo como vino esta señora, ¿no? ¿Cuál es el límite inferior máximo de saturación, gasometría para decidir un cambio de administración de oxigenoterapia? Esta es otra pregunta. Muchos pacientes no presentan deterioro clínico a pesar de que están desaturando o hipoxemia. Sí, hay una disociación, eh, hipoxemia silente. Hay pacientes que vienen con 28 respiraciones, pero vienen saturando 80%. Nos ha tocado ver a muchos pacientes, y hay la hipoxemia silenciosa que se habla de esta, más que todo del SARS-CoV-2. Ahora, si usted me dice un parámetro mínimo, a pesar de que le hemos dado debe ser menos de 94 por saturación, y yo pienso que menos de 60% de saturación arterial, para decir que estos pacientes ya necesitan el cambio de otro dispositivo o aumentar parámetros. Esa es mi conclusión con todo esto. No hay, como ya le digo, un protocolo o un algoritmo para este sentido, pero el corte de 60 de saturación de arterial es el límite entre lo leve a lo moderado, ¿sí? Entonces podríamos decir, una pregunta, si que la cánula de alto flujo solo sería para hipoxemia leve a moderada, así sería, ¿sí? Este dispositivo no reemplaza la ventilación mecánica, e incluso en hipoxemia moderada, en hipoxemia leve, ha tenido una gran utilidad siempre y cuando estos pacientes no empeoren, porque son pacientes dinámicos. Hoy tendrán un pequeño infiltrado, mañana tendrán un 25, pasado tendrán un 40, un 50, y pueden llegar incluso hasta 80-90%. Pero en hipoxemia leve yo sí recomendaría la cánula de alto flujo. Ojo, no cánula de alto flujo directo. Cánula de alto flujo para aquellos pacientes que tienen frecuencias más allá de 28, que les vienen saturando entre los límites, 90%, 91%, porque hay pacientes que pueden mejorar con dispositivos de bajo flujo. ¿Ya? Ustedes pueden colocar una cánula 3 o 4 litros, el paciente puede mejorar, pero deben ser condiciones. No le vamos a colocar una cánula nasal a un paciente que viene respirando 36 por minuto y con una saturación de 80%. Esos pacientes vienen para dispositivos con mayor cantidad de concentración de oxígeno y mayor flujo. Entonces todo depende de la clínica. Pues usted me dice que en pacientes con distrés leve, que tengan una frecuencia más allá de 28, 30 y saturando entre 90 o menos de 90, podríamos colocarle cánula alto flujo, que nos va a ir excelente para este tipo de pacientes. En hipoxemia moderada, ahí viene la ambigüedad,
puede mejorarnos como no puede mejorarnos, y estos pacientes ahí debemos controlarlos férreamente, porque sí hay una proporción amplia de que estos pacientes evolucionan a severo con el paso de horas o con el paso de días, y la cánula de alto flujo nos va a quedar corta para el tratamiento de la hipoxemia. Entonces, todo es monitorización, observación, vigilancia, tocar al paciente, pedir exámenes, y siempre la clínica va a primar, ¿no? Si vemos un paciente que se deteriora neurológicamente, si su presión cae o su presión sube, o si la saturación ya no es adecuada, no hay que darnos vuelta, necesita otro tipo de dispositivo que superior a este debería ser la intubación. No sé si existe alguna pregunta. Sí, Doc, una consulta, perdón que sea insistente. No, siga nomás. El tema de la intubación en un distrés severo, me supongo que se le realiza la pronación. En su experiencia, ¿cuánto tiempo de pronación recomienda para monitorearle, o cómo le ha visto usted en su experiencia? ¿Le deja días, 4 días? Algunos dicen que hasta 5 inclusive. Tiene de foto comentadas. Ya, un ratito de silenciar. No sé si puedan silenciar sus micrófonos. Un ratito. Ya. A ver, sí. A ver, como antes de COVID, o sea, todo viene antes de COVID y después de COVID. Sí. Antes de COVID, nosotros pronábamos, lo máximo que pronábamos a los pacientes eran, se hablaba de 8 horas, se hablaba de 12 horas, e incluso se hablaba hasta de 24 horas, y lo máximo que habíamos pronado a un paciente era 36 horas, ¿sí? Entonces tú lo despronabas y al día siguiente hacías lo mismo, ¿sí? Esos pacientes volvíamos a pronarlos, excepto aquellos pacientes que no mejoraban, que le damos un tiempo y lo volvíamos a pronar, ¿no? Pero cuando vino la pandemia, cambió todo. Estos pacientes vimos que la hipoxemia, el daño alveolo pulmonar era severo, y ya se dio cuenta de que no era solo un daño pulmonar, sino también era un daño de la vasculatura por trombosis. Entonces, estos pacientes no te mejoraban a las 8 horas, no te mejoraban a las 12 horas, no mejoraban a las 18 horas, no mejoraban a las 24 horas. O sea, era algo distinto con lo que nosotros teníamos, un enfrentamiento, y de ahí viene, y cuando ustedes van a ver, hay dos tipos de pacientes, pacientes L y pacientes H, en COVID por la parte respiratoria. Entonces, la pronación se extendió ya más allá de 24 horas, incluso hemos tenido pacientes, en la literatura habla que se podría pronar hasta 3 días, incluso un máximo de 5 días, y depende de la mejoría de la parte respiratoria. Ahora, el promedio que deberíamos pronar a estos pacientes, yo creo que si a partir de los 3 días ya no hay una mejoría, yo pienso que en los siguientes 4 o 5 días ya no la va a haber, ¿sí? Y con ese sentido, deberíamos utilizar otros mecanismos. La ventilación protectora y la pronación ha disminuido la mortalidad en este tipo de pacientes, incluso el daño pulmonar que se produce por el excesivo PIC, por el excesivo volumen tidal que le damos, y con la ventilación mecánica protectiva hemos mejorado estos asuntos. Ahora hay un protocolo para pacientes COVID, y el tiempo de duración de la pronación no. Lo que sí recomendamos es sedación, analgesia y relajación, y revisarlos constantemente a estos pacientes, cómo está colocado el tubo, que no haya obstrucciones, la aspiración con mecanismos de circuito cerrado, y los movimientos, porque son pacientes que al final van a terminar con escaras en rodillas, van a terminar con escaras en sacra, en pecho, terminan con escaras en abdomen. Hemos tenido pacientes por el tiempo que estén antes. Ahora, si estos pacientes mejoran con la parte oxigenatoria, ¿sí? Que le digo, empezó con una PaO2 FiO2 de 100 y a las 6 horas tiene 200, yo le recomendaría todavía dejarlos completar por lo menos 24 48 horas si es que viene en mejoría, y si tiene una PaO2 FiO2 más allá de 200 o 250, ya lo podrías despronar a las 48 horas, ¿no? Y haciendo un control gasométrico. Pero tener los 5 días, yo creo que si después de los 3 días ya no te mejoró en lo que es la oxigenación, ya no va a mejorar. E incluso ha habido pacientes que los hemos despronado a las 72 horas y inmediatamente cae su relación PaO2-FiO2, y hemos vuelto a pronarlos con otro ciclo de 48 horas o 3 horas, y máximo lo hemos hecho 3 veces, ¿sí? Entonces, no sé si, a lo menos no he encontrado literatura del timing
el timing de pronación en estos pacientes más que todo con SARS-CoV-2, pero antes del SARS-CoV-2 eran por horas, o incluso más allá de 24 horas no se recomendaba pronarlo. O sea, no teníamos una tanta literatura o tanta experiencia. Incluso el paciente que pronábamos era raro. ¿Qué le digo? De 10 pacientes que venían con neumonía, pronábamos a uno. O sea, era muy poco frecuente. Ahora lo que hemos visto con esta pandemia, de 10 pacientes que vienen con neumonía, pronamos a 6, ¿sí? O 7. Entonces la gravedad de la lesión cambió. No sé si tengan alguna otra pregunta. No sé, Julito. Buenas noches, señor. Sí, Julito, ¿me estás Discúlpeme escuchando? una pregunta. Quisiera saber, No le escucho, Sí, doctora. sí, estoy Doctora, un atento. momentito antes de continuar, ¿no? Disculpe que le interrumpa su pregunta. No sé, Julito, si tú tienes alguna, bueno, tú tienes tu experiencia con la pronación. No sé si te has encontrado algo en literatura que te recomiende el timing de pronación en estos pacientes. Más que todo con SARS-CoV-2. Eh, Sí, lo mencionaste bien. Recordamos cuando empezamos en el 2010 más o menos por allá, a hacer cuidados intensivos y Tú correcto. empezaste antes. Así es, sí, está bien, está bien. Un año nomás. Bueno, y tuvimos, eh, francamente no recuerdo si ya estabas por ahí, tuvimos la pandemia, bueno, la epidemia de la Del influenza H1N1. H1N1, Sí. Pero no fue correcto. como esta, o sea, fue algo No, suave. no, 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 para nada, una epidemia. Bueno, y correcto, teníamos, el paciente pronado era, wow, el residente que lo pronaba era un mago, pues, ¿no? Le daban hasta un premio por pronarlo. Y bueno, usamos, claro, sí, y bueno, y usamos PIB muy altos también, ¿no? Eso, bueno, creo que lo conversamos en otro momento. Y correcto, se hacía más o menos la pronación. Recuerdo bien que se empezaba a 4 de la tarde para poder supinarlo a las 8 de la mañana. Así era. Y sí, era la cosa de cumplir las 16 horas, ¿no? Y teníamos pacientes y pacientes, ¿no? A algunos les iba bien, toleraba el supino y como quien dice, eh, eh, que los aguantábamos hasta la siguiente sesión. Y bueno, pues vino la COVID y mucha gente dice, uy, la COVID sí que nos ha enseñado a ventilar. Mentira, no sabíamos, esa es la verdad. Eh, y lo que es importante es que debemos buscar, como tú mencionaste mucho en la charla, la monitorización, ¿no? No es de que ya intubé al paciente y lo dejé conectar al ventilador y chao, me voy a la residencia o ya lo proné y entregué guardia y listo. Entonces, lo que debes conseguir o saber qué paciente te va a apuntar a que sí te está respondiendo el decúbito prono es aquel paciente que luego de pronar su PCO2 disminuye 10 puntos, ¿no? 10 milímetros de mercurio, ¿no? Y su saturación, perdón, su PO2 aumenta entre un 15 a 20 milímetros de mercurio dentro de la primera hora. O sea, es algo que tú sí puedes llegar a predecir, ¿no? Como bien mencionaste, ahora casi todos dejamos un paciente más de 24 horas, 24, 48, cuidando el asunto de las escaras. Y, y entonces se hace una cosa más o menos de por lo menos unas 48 horas de decúbito prono. ¿Cuándo entrar a prono? Bueno, básicamente es los criterios del estudio de Proceva, como que uno más los coge al ejemplo, y los mismos criterios para supinar, pues, ¿no? Eso no sé si ayuda a responder un poco la pregunta. Ahora también tenemos que ver en el sentido de programación el tiempo que viene el paciente. Si ustedes recuerdan que en distrés respiratorio hay fases, fase inflamatoria, sí, fase destructiva y fase de recuperación. Generalmente la fase de recuperación que viene con la fase fibrótica es más allá de 7 días. Entonces, cuando encontramos a unos pacientes, tenemos nuestros pacientes, yo creo que si vienen tempranamente, son pacientes que probablemente nos van a responder un poco o mejor al prono, que aquellos pacientes que vienen con una lesión pulmonar instaurada más allá de 10 días, 12 días, que ya están en una fase fibrótica y generalmente no responden al prono,
o responden parcialmente, y son estos pacientes los que se nos quedan más tiempo en la de estancia hospitalaria, que nos queda condición pulmonar extensa y que incluso terminan hasta en traqueostomía por su ventilación mecánica prolongada. También tiene que ver el timing de cómo nos llega. Si es diferente un paciente que nos llega en los primeros días con un distrés severo, a diferencia de un paciente que nos llega al día 15 ya manipulado en casa, antibióticos, no mejoró con oxígeno, incluso han colocado cánula de alto flujo en casa y ya nos llega ya manipulado a esos pacientes. La pronación, pienso que ha habido los casos que hemos visto que no nos responden de manera adecuada y se quedan con mayor tiempo, incluso la mortalidad es muy alta. No sé si había una pregunta de una doctora, disculpe por la interrupción, si es que continuamos con la pregunta que nos iba a hacer, doctora. Sí, doctor, muchas gracias. Yo quería saber con las cánulas de alto flujo, si nosotros conseguimos, o sea, por ejemplo, el control a las 2 horas de que esta va mejorando, ¿cuánto vamos bajando el flujo y cuánto vamos bajando la FiO2 y si son las dos concomitantes o una por una? Y también quisiera saber dentro de su recomendación si estos pacientes, como cuando se les conecta inicialmente, tienen ansiedad o no se adaptan, si hay algún tipo de medicación que les pueda ayudar a estar como más tranquilos, algún sedante en baja dosis tal vez. Gracias. Ya, miren, con la cánula de alto flujo, a ver, debería hacerse un laboratorio mínimo, si, a ver, si clínicamente este paciente va bien, hacerse una gasometría a las 3 horas, sacarle el ROC, sacarle los parámetros que sacamos, ver si es que no hay ninguna alteración en sus signos vitales, más que toda la descompensación de lo que es la presión arterial o aumento de la frecuencia cardíaca o disminución de la saturación de oxígeno. Si ese paciente se mantiene con signos vitales estables, con una mejoría en su parte respiratoria, que la mejoría la va a ver inmediatamente. Yo creo que a los 15, 20 minutos esos pacientes ya disminuyen su frecuencia respiratoria, entonces hay que estar ahí observándolos y contando sus respiraciones. Si me vino de 32 y están 28, es una de las condiciones de que con disminución de trabajo respiratorio y mejoría de la oxigenación. Entonces en estos pacientes que no hay cambios en sus signos vitales, yo le hago una gasometría, le hacemos una gasometría a las 3 horas. A las 3 horas, como sacamos los índices que vimos y si sigue funcionando, no le bajo los parámetros, y a menos de que tenga una PO2 de 300, pues no, pero si tiene una PO2 de 100, 150, lo mantenemos hasta la siguiente gasometría, que sería a las 6 horas o a las 12 horas, que dependiendo de los recursos que ustedes tengan. Y ahí sí ya una vez entre 6 horas estabilizado a 6 a 12 horas, ya podría bajar por lo menos la FIO2 unos 5 a 10 puntos. Si es que usted la tiene en 60, ya podría bajarla a 50, si la tiene en 50 a 45. Protocolo para tener, ¿qué es lo que bajo primero? ¿Bajo flujo o bajo oxigenación? No hay, ¿sí? Y generalmente hay algunos que recomiendan bajar primero el flujo, hay otros que recomiendan bajar la oxigenación. A lo menos acá lo que nosotros hacemos, o a lo menos lo que experiencia propia, ¿no? Que es nivel muy bajo, bajamos igual, ¿qué le digo? Y tratamos de colocarlo 50-50, entonces vamos bajando. Si el paciente mejoró, 45 de flujo, 45 de oxígeno. Yo creo que para mí sería lo más fisiológico, revisando lo que es cánula alto flujo ahora, a que bajar, son pacientes que vienen comprometidos la oxigenación. Yo creo que el último parámetro en bajar, si es que lo hacemos, debería ser la oxigenación. Hay personas que la bajan primero flujo y después oxigenación. Pero generalmente bajamos nosotros de 5 puntos en 5 puntos, y si nos respondió muy bien con un ROC más allá de 15 o 16, bajamos 10 puntos, 10 puntos, si es que lo tuvimos alto, y seguimos monitorizando, ¿no? Ver que su saturación no decaiga, menos del 94, ver que la frecuencia cardíaca haya disminuido y la frecuencia respiratoria haya disminuido, son los parámetros sustanciales. Ahora, si esos pacientes, usted le coloca la cánula de alto flujo y a las horas permanece con la misma frecuencia, aumentó, indicativamente o clínicamente nos dice que ese paciente probablemente no vaya a funcionar y habría que hacerle la gasometría lo más rápido posible. Julito, no sé si tengas alguna experiencia, encuentras, hayas encontrado algún protocolo en este sentido de lo que es la cánula de alto flujo. Bueno, cuando empezó esta cosa de la pandemia, se trató pues de tomar información rápida y, y los lineamientos diría yo que en general no los hemos cambiado.
escucho mucho las preguntas de cuánto tiempo, y me parecen muy, muy acertadas las inquietudes, pues, ¿no? de los asistentes. Porque, bueno, mi tema se desarrollará en unos 15 días más o menos, pero es justamente un poco lo que estamos hablando, que es el SDRA, que es el distrés. Alto flujo, tengo una bonita experiencia porque hace unas semanas formo parte de un equipo de ECMO, pues, y tuvimos un paciente que volvió con su familia, un papá. Entonces, él estuvo, me hizo recordar un poco la pregunta del doctor temprano, que estuvo en alto flujo, ¿no? 2 días, empeoró brutalmente su tomografía, espero mostrárselas el día de la charla, y rápidamente, pues, con Darío, tú lo conoces bien, que está a cargo de una UCI, hicimos lo estándar, ¿no? Yo creo que voy a acentuar mucho eso en la charla, pues cumplir metas de parte de la gasometría y las presiones del ventilador. Este paciente se colocó en el cúbito prono, llegamos a tener 132 de PCO2, y pues, como dice un aforismo, ¿no? Cuando la PCO2 es mayor que la PO2 es de salir corriendo. Entonces, fue un candidato para ECMO, lo tuvimos conectado, si no me equivoco, 7 días. Era una tomografía prácticamente tomada el 90%, y tuvo la gracia de salir, pues, sobrevivir a esta cosa tan terrible del COVID. Lo que puntualizo es eso, ¿no? Creo que si uno usa algo, en el momento que se lo instala al paciente, queda en ti el monitoreo continuo, esto sigue, ¿no? A veces uno está residente, como mencionó por ahí el doctor, que está en algunas UCIs, eh, y continúa con el monitoreo y de ahí seguir tomando decisiones. Ya fracasé con el alto flujo, decidí intubarlo, y no es una cosa de días, sino algún momento lo voy a mencionar, el protocolo de ECMO, incluso se canulan a las 6 horas de haber fracasado la intubación. Previamente debes cumplir, pues, un espacio de cúbito prono, ¿no? Entonces el tiempo es algo que está en contra, y como en otros órganos, como se menciona, el tiempo es corazón, el tiempo es cerebro, pues acá también el tiempo es pulmón. Y debemos recordar que solo deberíamos tener una única falla, que sería la falla respiratoria, porque si hay otras fallas hemodinámica, cardiovascular, renal, y a esos pacientes probablemente la cánula de alto flujo nos vaya a ser insuficiente y se vaya a tener que hacer otro tipo de mecanismo. ¿Sí? Con respecto a lo que Claro, nos indicó, dale. no, lo que te quería decir es que eso es un dato importante porque lo que tú mencionas, recordemos que al poner en reposo los músculos respiratorios, cuando intubas al paciente, cuando lo sedas, cuando le aplicas bloqueantes neuromusculares, este 20% de gasto cardíaco que se consume cuando respiramos, pues lo podemos desviar y aprovechar para otros órganos, ¿no? Entonces esa es la ventaja que le damos a un paciente intubado, y con sedación y relajación. Con respecto a lo clínico, si utilizamos algún medicamento para acoplar a estos pacientes al dispositivo, si tenemos algún sedante, hipnótico, no se recomienda en las primeras horas de la utilización de la cánula de alto flujo, porque queremos que el paciente primero esté colaborador, segundo esté despierto, por lo menos esté orientado para valorar la parte neurológica. Hay medicamentos que van a deprimir el sistema nervioso y van a caer en un estado erróneo de que probablemente exista alguna disfunción neurológica. Entonces, en estos pacientes no se recomendaría en sus primeras horas de utilización de dispositivos, más que todo soporte, ventilación mecánica no invasiva o canal de alto flujo, no se recomienda el uso de ningún tipo de medicamentos antidelíricos, hipnóticos o sedantes. Y por ahí en algún momento se leía sobre el uso de la morfina para disminuir el trabajo respiratorio, pero es un medicamento, la morfina, que al final es un depresor respiratorio y un depresor cardiovascular que habría que utilizarlo con mucho cuidado, y a lo menos en los libros, en la literatura, no hay medicamentos per se que nos ayuden en ese sentido. Hay que, más que tener un paciente más que inquieto o tranquilo, tenerlo despierto, vigil, consciente y colaborador. Esa sería la recomendación. Con respecto a
Si la hipoxemia moderada sería recomendable intercalar con ventilación mecánica invasiva. Hay estudios pequeños que hablan del uso de la cánula nasal de alto flujo alternando con ventilación mecánica invasiva. A ver, si mejora el trabajo respiratorio en distrés respiratorio moderado, es un mecanismo, si ustedes lo tienen a la mano para el trabajo respiratorio, utilizarlo. Pero vamos a tener en cuenta que el confort que produce la cánula de alto flujo es mejor que la ventilación mecánica no invasiva, a menos que el paciente esté lúcido, despierto y colaborador, como es uno de los requisitos en su parte neurológica, la podríamos utilizar. Si no es así, no deberíamos utilizarla, porque incluso va a causar malestar, dolor, irritación, y el flujo que llega de oxígeno va a ser, el flujo que llega de aire en la mascarilla facial es muy molestoso. El paciente tiene que adaptarse a esa respiración y adaptarse a que está conectado a una máquina. Entonces, al final, si usted lo puede hacer en el tipo de paciente, lo podría hacer. ¿Recomendado para todos los casos? No, no es recomendado para todos los casos. Ya le digo, es un estudio muy pequeño en el cual sí funcionó la intercalación entre ventilación mecánica no invasiva y alto flujo, pero con parámetros intermedios. Estamos hablando de FIO2 entre 50 y 60% y un flujo entre 30 a 40%, era 45% del flujo. Si necesitaba más de esto, no es recomendable la utilización de no invasivo. Dale. ¿Nos quiere decir algo, Julito? Hola. Bueno, para ser breve, hay dos preguntas importantes, ¿no? Como dijiste, inicialmente no se, como diríamos, acostumbra a dar alguna medicación para, digámoslo así, adaptar al paciente a la cánula nasal de alto flujo. Recuerdo que en una institución pública, como lo mencionaste, pues tenemos deficiencias, hay problemas, pues, ¿no? Y con la pandemia nos desbarató todo. Sí utilizamos, pues, lo voy a mencionar, no voy a decir el nombre comercial, pero se usó dexmedetomidina y también usamos infusión de morfina, porque había pacientes que no necesitaban intubación, pero no teníamos ventiladores y podemos brindar alto flujo. Entonces, a modo de realmente entre algo paliativo, confortable, no sé si está bien el término, sí se utilizó algo de fármacos de analgesia de tipo narcótica y sedación consciente, como se menciona con la dexmedetomidina. Pero casos especiales, o sea, no es que es generalizado para todos. Correcto, sí. Generalizado. No todo es para todos, eso es Generalizado. claro. Claro. No, no. No, acá, o sea, acá nosotros en Y la otra, Solca, como tú dices, hay pacientes paliativos, pacientes que que ya están fuera de recursos, que le llaman oncológicos, quirúrgicos, respiratorios. Entonces, hay pacientes que se le da confort y le damos morfina, de cierta forma, pero no es para acoplarlo al ventilador, simplemente es para darle analgesia más que todo, porque la mascarilla duele y si en algún momento tiene que pasar algo, bueno, el paciente está tranquilo. Pero no es que es algo que lo usamos constantemente o que lo usamos metódicamente, que lo ponemos a todos los pacientes. O sea, como dice Julito, son casos puntuales y son casos excepcionales. sí, no todo es para todos. Una pregunta que leí es que si podés alternar la BNI con la cánula de alto flujo. Mira, todas estas preguntas muy bien elaboradas, ¿no? Tienen unas respuestas que están todavía en espacios grises, diría yo. Yo a veces, bueno, con los residentes en la unidad coronaria donde estoy, les digo, ustedes pueden hacer lo que les dé la gana, lo que les dé la gana, pero con la responsabilidad del monitoreo. No, si tú quieres poner morfina, coloca, pero vas observando, ¿no? E interrumpas la infusión o tomas decisiones, ¿no? O utilizas presas y el paciente se está yendo a la bradicardia, bueno, obviamente la vas a pagar. Entonces, en algunos centros sí logré ver el manejo de pacientes pues que tenían, ¿cómo es? La ventilación no invasiva, tenía una total phase, no sé si ya hablaron por ahí las interfaces, ¿no? Y que pues para comer
se le colocaba la nasal de alto flujo. Son pacientes que un poco ahí existe el recurso, ¿no? Porque imagínate en pandemia utilizar dos dispositivos en un paciente cuando sabes que le puedes ayudar a otro es una cosa de ponerse a pensar un poco. Ah, es muy difícil, más que todo en nuestro país, tener dos dispositivos para un solo paciente cuando podríamos utilizar los dos dispositivos en dos pacientes. Es inquietante. Por eso tal vez eso de que la aplicabilidad de esto, de la ventilación mecánica con cánula de alto flujo, no lo vemos frecuentemente en nuestras áreas. A lo menos nosotros o partimos con cánula de alto flujo y terminamos con cánula de alto flujo, a menos que el paciente no quiera intubarse, o partimos con ventilación no invasiva y terminamos con ventilación no invasiva, ¿no? A ver, después, si es que existe una mejoría, tal vez con la ventilación no invasiva, podríamos colocar una cánula de alto flujo, pero tampoco está estipulado que pasar de un dispositivo no invasivo a otro dispositivo no invasivo, tampoco es que está estipulado. Lo ideal es que pases a un dispositivo de menor concentración y menor flujo. Eso sería lo ideal. Correcto. Te escuché por ahí nombrar algo del Hemlet con la experiencia de los italianos que lo defienden mucho. Recordemos que ese dispositivo tiene un agujero, por eso por el paciente ingerir líquidos con sorbete, mantener la sonda nasogástrica y poder recibir nutrición. Entonces sería una gran ventaja porque mantienes al paciente reclutado dentro del casco, pues, ¿no? Listo. Yo creo que si no hay más preguntas, damos por terminada la clase del día de hoy, ¿no? Las preguntas han sido de gran nivel y es lo que ocurre diariamente en nuestras instituciones hospitalarias, ¿no? Esperemos que se hayan llenado unos vacíos, algunas dudas que hayan tenido, se haya cubierto, ¿no? De mi parte, agradecidos por su presencia y les deseo una feliz noche. Y yo creo que el tema del doctor Díaz ya lo daríamos el día viernes, ¿no? Junto con ventilación mecánica no invasiva. De mi parte, buenas noches, gracias con todos, gracias por su presencia y gracias, Julito, por estar con nosotros, ¿no? Saludos a todos, que tengan una bonita noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches.